Canal E vamos a hablar de la relación entre la psicología y las inversiones, un tema sumamente interesante que venimos desarrollando, sobre todo el tema de la toma de decisiones. Vamos a hablar con Flavio Calvo, él es psicólogo, matrícula nacional 66869. ¿Cómo estás, Flavio? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer estar con ustedes. Un placer. Bueno, toma de decisiones, ¿qué pasa con la psicología y las inversiones y cuánto de lo que hoy somos es parte de nuestra construcción de la infancia? Porque mucho se habla de la educación financiera a primera edad y cuando no la tenés es diferente, no tenés tantas herramientas. Contame cómo lo estás viendo vos. Es muy interesante lo que decís porque realmente la educación financiera se forma en los primeros años de vida y se forma con los mensajes que nuestra propia familia nos da. Hay mensajes verbales y no verbales que vamos recibiendo desde pequeños y esos mensajes van construyendo nuestra identidad financiera. Así como tenemos una identidad en un montón de aspectos de la vida, tenemos una identidad financiera muchas veces limitada o muchas veces potenciada por los mandatos, por los mensajes parentales, por lo que aprendimos desde pequeños con respecto al dinero, ¿no? ¿Cómo se hace para dar un mensaje real que realmente no diga lo que vos querés decir? Te pongo un ejemplo claro. Cuando nosotros éramos chicos, después de comer había que estar 2 horas para hacer una digestión que nadie entendía qué era, pero era para meterse a la pileta, hoy que estamos en verano. Y en realidad, Sí. después de un tiempo te das cuenta que no es así, que es algo que nos decían. Y por el otro lado, cuando hablamos del mercado, siempre sale alguien que dice, no, a tu abuelo en el 89 con los Bonex, y uno trata de contar lo que pasó en la historia y de prevenir lo que puede pasar. Está bien prevenirlo, hay que dejar que cada uno haga su camino. ¿Cómo se hace para advertir, pero no asustar? Bien, es una muy buena pregunta porque para poder dar buena información, buena educación a nuestros hijos o a otras personas con respecto al dinero y a las inversiones y todo esto, es importante que en primer lugar nosotros mismos estemos educados, ¿no? Si yo no tengo la suficiente educación financiera, difícilmente pueda transmitir algo positivo al otro y lo que vos decías, esto de por ahí informar desde el miedo. Es muy importante en las finanzas saber separar muchas veces ciertas emociones de lo financiero y poder poner esa parte racional y más informada, más adulta en lo que estamos enseñando. Porque si no, mis palabras y mis acciones van a hacer que el otro aprenda a manejar el dinero emocionalmente en lugar de racionalmente. Poder estar informados hace una diferencia. Los rasgos en las inversiones, digo, el inversor arriesgado, ¿es siempre arriesgado en su vida o no? ¿O se disipan esas dos situaciones? Porque uno podría decir, soy arriesgado en la economía, pero no me subo, no sé, una montaña. Digo, ¿hay un patrón en eso o van disociados? Excelente pregunta porque hay un patrón en eso. Como somos en algunos aspectos de la vida, somos en todo, ¿no? La persona que se arriesga demasiado sin tener en cuenta muchas veces que sean riesgos calculados, suele hacer lo mismo en la vida porque tenemos lo que se llama argumento de vida, que es como un lineamiento donde va a ir nuestra vida en un montón de aspectos, ¿no? Y así como hay argumentos en lo general, también hay argumentos de vida en lo económico. Y muchas personas que se arriesgan sin pensar son personas que en la vida también toman ese tipo de riesgos. Muchas personas que toman riesgos calculados y que saben arriesgar, también en la vida tienen ese mismo tipo de riesgos, ¿no? ¿Sabés qué? Con respecto al argumento financiero, hay personas que tienen evasión del dinero, que buscan perderlo. Hay personas que, por su tipo de argumento, ¿no? Hay personas que tienen adoración del dinero, que creen que el dinero es la máxima felicidad. Hay personas que buscan el dinero por el estatus que les brinda el dinero, y hay personas que están todo el tiempo en modo ahorro del dinero y no pueden disfrutar de nada. Esos tipos de argumentos van a estar ligados a cómo nosotros también vivimos nuestra vida en general. El aspecto monetario no es algo aislado del resto de nuestra vida y va a influir cómo nosotros somos, nuestra personalidad, en nuestra personalidad financiera también.
¿cuánto de lo que nosotros decimos, tenemos más o menos creo que la misma edad, pero digo, lo que mi papá decía era difícil de que yo lo pueda contrarrestar con otro? Hoy, un joven escucha a su papá, pero escucha 4 podcasts, 5 streaming, 20 noticieros y a 4 influencers financieros. ¿Cómo se hace para tener uno más autoridad que el otro? Porque claro, el padre le va a dar el consejo desde el amor, el otro simplemente son consejos globales. ¿Cómo se compite toda esa información, Flavio? En eso en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Porque justamente, aunque estoy diciendo que no conviene ligar el dinero a lo emocional, sí conviene el ligar las enseñanzas a lo emocional, ¿no? Y si yo enseño desde el amor, voy a ser muy diferente al streamer, al que hace un podcast, al que te está vendiendo una estafa piramidal, ¿no? Claro. Cuando puedo enseñar desde un lugar de aceptación incondicional hacia ese niño o hacia ese adolescente y puedo poner mi amor en esa enseñanza, estoy ganando la competencia. Obviamente hay diferentes etapas en nuestra vida, pero los primeros 8 o 10 años de vida son muy importantes, ¿no? Y lo que nosotros enseñemos en esa etapa de la vida va a marcar una diferencia si lo hacemos desde un espacio de amor y de aceptación. Claro. Y también en un espacio de práctica, ¿no? Donde por ahí al niño se le pueda ayudar a ver cómo hace sus inversiones, sus ahorros, sus gastos, que no sea solo teoría. Eso hace una diferencia enorme y realmente va a potenciar la enseñanza que el padre da. Y vuelvo a lo mismo, es importante que este padre, para poder dar esta enseñanza, esté informado y lo haga de manera sana también, ¿no? Tal cual. Para cerrar, y hablaste de un tema que muchos nos preguntamos, ¿por qué hay tanto sistema Ponzi, estafa piramidal? ¿Por qué a pesar del inductivismo de todos terminamos cayendo sabiendo que puede fallar, pero lo intentamos igual? Tenemos una tendencia, y esto tiene que ver con todavía no haber madurado algunas cosas, con el pensamiento mágico del niño, a buscar esa cosa milagrosa, ¿no? Estas estafas piramidales, Ponzi, lo que sea, siempre logran su cometido porque hay gente que espera salvarse de un día para el otro, ser millonario de un día para el otro. Y volvemos a lo mismo, esto se va a ver en muchos aspectos de la vida, ¿no? Como el que quiere bajar 20 kilos y se compra la pastilla mágica, el que quiere mejorar su cuerpo y va a los esteroides de un día para el otro. La verdad es que este pensamiento mágico, este deseo de tener los resultados sin vivir el proceso, muchas veces hace que las personas caigan en estas etapas, ¿no? Sin duda. Y tenemos que ser conscientes que aquí lo importante es el proceso. Lo importante es poder avanzar en un proceso que no siempre es rápido, pero si va en la dirección adecuada, va a ser sano y va a ser seguro. Flavio, vamos a seguir charlando con vos porque es sumamente interesante ver qué pasa con las emociones y las finanzas y que nos contestes estas preguntitas que tenemos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por este espacio. Un gran abrazo. Flavio Calvo, psicólogo y las emociones y las finanzas.